Здравствуйте, muy buenos días o tardes o noches, depende a la hora que estén viendo este video. Soy Norma Pensado, embajadora de México en la Federación de Rusia. Primero que nada quisiera agradecer a la Biblioteca de Literatura Extranjera por esta iniciativa muy oportuna y por esta invitación para participar en este proyecto llamado Muy Mieste, Estamos Juntos, que creo que dadas las circunstancias pues tendrá una muy buena acogida. Creo que es una buena oportunidad de compartir con ustedes, con este distinguido público, algunas de las cosas que consideramos nosotros importantes sobre nuestra cultura, sobre las relaciones entre México y Rusia. Un agradecimiento por ello al director de la biblioteca, a Pavel Kuzmin, y a todo el personal de apoyo que hace posible esta participación. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para hablarles fundamentalmente de dos temas que creo que pueden ser de su interés. Uno tiene que ver con el 130 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Rusia, y otro tiene que ver con las lenguas indígenas. Ustedes se preguntarán por qué. Espero poderles resolver la duda en los próximos minutos. Primero, la relación entre México y Rusia. Bueno, formalmente establecimos estas relaciones diplomáticas el 11 de diciembre de 1890 y por ello este año estamos de celebración. 130 años pues son es un gran periodo de tiempo en el que naturalmente ha habido altas y bajas, pero podemos decir que la relación entre México y Rusia tradicionalmente ha sido muy buena, ha sido muy rica en muy diversos campos, en lo cultural, en lo académico, en el de cooperación, en el diálogo político y sin duda en el económico. Quizá este último campo es todavía una asignatura pendiente. Estamos conscientes de que el tamaño y la importancia de nuestras dos economías todavía representa un amplio potencial para poder fortalecer aún más la relación. Las cifras de nuestro comercio y de nuestras inversiones todavía no llegan al tope de este potencial y por ello tenemos que trabajar más arduamente. La buena noticia es que los dos países, Rusia y México, estamos totalmente comprometidos en impulsar que nuestra economía, nuestra relación económica se fortalezca, y para ello pues hemos planeado sobre todo que nuestras comunidades empresariales se conozcan mutuamente, puedan intercambiar y puedan identificar conjuntamente nichos de oportunidad. Son las comunidades empresariales las que finalmente hacen los negocios. Los gobiernos podemos ayudarlas, podemos identificar oportunidades, podemos establecer lazos de comunicación, pero al final del día quienes hacen los negocios pues son obviamente las empresas. Por ello hemos trabajado conjuntamente en impulsar la celebración de la Comisión Mixta de Cooperación Económica, de Transporte Marítimo y Comercial. Probablemente este año el tema del COVID-19 pues obviamente nos está haciendo reajustar algunos calendarios, pero estamos comprometidos a seguir adelante con esto. Lo mismo las visitas recíprocas de delegaciones empresariales que teníamos planeadas para este año, pues tendrán que ser recalendarizadas, pero es algo en lo que estamos plenamente comprometidos y esperamos poder tener resultados próximamente. El tema económico es parte importante, sobre todo en la época actual en que las economías enfrentan alrededor del mundo retos todavía más importantes de los que ya de por sí teníamos. En el tema cultural, creo que hay un espacio realmente de gran colaboración. Rusia y México son países de pueblos de una gran cultura, y precisamente esto me permite pasar al siguiente tema del que les quiero platicar muy rápidamente, el de las lenguas indígenas. Ustedes quizá cuando piensan en México, pues piensan en la gran riqueza
de sus sitios arqueológicos, piensan en la gran riqueza de su gastronomía, en la gran riqueza de los aportes que ha hecho de una serie de bienes que son patrimonio de la humanidad, tanto de carácter cultural como de la naturaleza o de bienes llamados mixtos en la lista de patrimonio cultural de la humanidad de la UNESCO. México tiene 35 bienes inscritos ahí, pero cuando se habla de lenguas indígenas, a lo mejor no necesariamente piensan, bueno, ¿y eso qué tiene que ver o cuál puede ser la vinculación? Bueno, las lenguas indígenas, digamos que en el mundo se hablan alrededor de 7,000 lenguas o idiomas. Y lamentablemente, de acuerdo a cifras de las Naciones Unidas, cerca del 40% de estas 7,000 lenguas enfrentan algún tipo de riesgo. Obviamente, las lenguas indígenas tienen una vulnerabilidad particular porque son lenguas que se hablan por comunidades pequeñas a veces, porque no son enseñadas en las escuelas de manera sistemática o porque no forman parte necesariamente de la vida pública de los países donde se hablan. Entonces, las lenguas indígenas representan un gran reto para el diseño de políticas públicas de nuestros países. El año pasado, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, decidió dedicar el Año Internacional a las Lenguas Indígenas. 2019 fue este año internacional en donde todos los países de Naciones Unidas estuvieron comprometidos en revisar el tema de las lenguas indígenas en sus respectivas culturas, en sus respectivos países. México siempre ha estado comprometido. Nosotros tenemos alrededor de 6 millones de personas en nuestro país que hablan 68 lenguas indígenas. En el caso de Rusia, hay 93 pueblos en todo el territorio ruso que hablan más de 270 lenguas y dialectos. Es por ello que para nosotros se abre realmente un abanico amplísimo de posibilidades de colaboración. El año pasado, como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, nos dio la oportunidad de celebrar en cada país una serie de actividades, de conferencias, de foros, etcétera, que no solamente fueron dentro de cada país, sino que también permitieron algún tipo de interacción. Este año, en febrero, para avanzar en los resultados que se produjeron de este año de actividades sobre las lenguas indígenas, México organizó en la Ciudad de México una serie de foros de discusión y un segmento de alto nivel, un diálogo de alto nivel, precisamente para prepararnos para lo que será el decenio de acciones para las lenguas indígenas. Uno de los resultados importantes de este año internacional en el 2019 sobre lenguas indígenas fue precisamente la decisión de las Naciones Unidas de dedicar un decenio completo, de 2022 al 2032, a acciones específicas en favor de las lenguas indígenas, de su preservación, de su promoción, de su rescate en algunos casos cuando ya están en peligro verdaderamente de extinción. Y esto será un decenio muy importante en que para México es de fundamental importancia la colaboración con otros países. Rusia nos abre esta posibilidad al ser un país, al igual que México, muy rico en esta diversidad de lenguas indígenas. A través de las lenguas indígenas, no solamente se preserva la lengua en sí si uno hace acciones en favor de las lenguas, sino estamos al mismo tiempo preservando la historia, las costumbres, las tradiciones, los modos de pensamiento único que se dan en cada una de estas comunidades que usa estas lenguas, los significados, las expresiones. Por ello es tan importante. Cuando una lengua indígena se pierde parte de la historia, se pierde parte del patrimonio cultural de los países y se pierden muchas cosas.
Por ello, el compromiso de México es no dejar que se pierda ninguna lengua indígena en nuestro país. Y por eso hemos definido una serie de compromisos, una serie de acciones. En estas reuniones que se celebraron en febrero en México, se emitió la llamada Declaración de los Pinos, que establece un plan de acción con fundamentos concretos de cara a lo que va a ser el decenio de acciones para las lenguas indígenas. Esto entre los puntos que sobresalen de este plan de acción están evidentemente la oportunidad de forjar nuevas alianzas, de fortalecer el intercambio de mejores prácticas, de información y de colaboración con otros países. Para nosotros, proteger el patrimonio cultural, proteger las políticas sociales e impulsar las políticas sociales incluyentes es parte de lo que será nuestro quehacer en este marco de la protección y de la preservación y promoción de las lenguas indígenas. En este plan de acción que se ha establecido a través de la Declaración de los Pinos, se establece también que las comunidades y su agenda siempre deberán estar al centro de las políticas lingüísticas. Esto es muy importante porque da el marco para que las acciones que se establezcan por los diversos países realmente tengan como centro a las propias comunidades. En México hemos avanzado mucho y muy sustantivamente en el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos y de las comunidades indígenas. En el 2019, como les decía, celebramos una serie de acciones. No me voy a detener en cada una de ellas, pero, por ejemplo, una que me parece realmente muy interesante es el proyecto que se llamó el proyecto que tiene que ver con llevar las lenguas a la tribuna. Es decir, en la Cámara de Diputados se celebraron intervenciones y discursos el año pasado en 45 lenguas indígenas, como una manera de proyectar, de preservar y de empoderar a las comunidades que usan estas lenguas, dándoles las posibilidades de participación y de inclusión. En el 2020 tenemos un programa particular que se llama Ni una lengua menos, y algo que es muy interesante de mencionar precisamente aquí en el ámbito de la Biblioteca de Literatura Extranjera es que otro de los grandes proyectos que México está impulsando para este año es precisamente la construcción de una red nacional de bibliotecas públicas como espacio de diversidad lingüística con acervos de nuestras 68 lenguas indígenas. Yo estoy segura que un paso natural después de establecer esta red a nivel nacional puede ser sin duda el establecer colaboración y redes con bibliotecas de otros países que estén también comprometidos en la protección y en la diversificación de las lenguas indígenas que se manejan en los respectivos idiomas. Se nos acaba el tiempo, pero yo no quisiera terminar sin decir que tenemos un gran interés en desarrollar con Rusia una colaboración estrecha. Vamos a estar trabajando desde la Embajada de México con las instituciones rusas, con las instituciones mexicanas, para promover estos puentes de colaboración, estos puentes de conocimiento mutuo, estos puentes de entendimiento, de manera que podamos intercambiar, que podamos conocer los unos de los otros, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué resultados hemos tenido, dónde hemos fallado, dónde hemos tenido éxito y poderlo compartir, dónde podemos estrechar más colaboración y hacer que nuestras comunidades que usan distintas lenguas también se conozcan, también intercambien, también compartan. Esto nos abre verdaderamente un abanico infinito de posibilidades de colaboración que estamos nosotros muy entusiasmados y dispuestos a aprovechar y a colaborar con las contrapartes rusas. Simplemente
agradecimiento adicional que yo quisiera hacer en lengua náhuatl, Tlazocamati Millac, eso quiere decir muchas gracias, y además desearles que todas sus familias, que todos ustedes se encuentren bien. Son tiempos difíciles, pero está también en manos nuestras actuar con responsabilidad. Sigamos las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias. De momento, quedémonos en casa, ya vendrán tiempos mejores. Yo les voy a poner aquí un letrero de quedémonos en casa en lengua maya. Paten tabotos. Eso quiere decir quédate en casa. Ha sido un esfuerzo también del Gobierno de México proveer de toda la información y recomendaciones necesarias a nuestras comunidades en las diversas lenguas indígenas que tenemos en nuestro país. Y lo quise hacer en maya porque no podía terminar esta plática sin hacer un reconocimiento especial y recordar que precisamente un gran lingüista ruso, Yuri Knorozov, fue quien descifró el alfabeto maya. Tenemos ya en eso un gran camino andado para esta colaboración que esperamos sea muy sustantiva, sea muy rica en experiencias y muy rica en forjar una nueva era de colaboración entre nuestros dos países. Muchas gracias a todos, espero que haya sido de interés y nuevamente muchos éxitos a la Biblioteca de Literatura Extranjera en este gran proyecto. Sigamos juntos, estemos juntos. Muy вместе. Спасибо большое.